¿Crees que los hábitos son la clave del éxito? ¿Por qué algunas personas son exitosas en la vida y otras no? ¿Cómo te vuelves exitoso? ¿Es solo suerte? La suerte es algo que tú creas. Alguien que tuvo suerte es porque estaba haciendo las cosas de la forma correcta. Recuerda, tú tienes el poder y la llave de tu propio camino. Dentro de ti tienes todas las herramientas para prosperar, ya sea en tu trabajo o vida personal. Para lograr esto, debes cambiar tus hábitos y asumir la responsabilidad de tus acciones y de tu vida hoy mismo. Sí, así como lo escuchaste, debes cambiar tus hábitos hoy mismo. Si estás comprometido con tu felicidad y tu éxito, debes incluir estos hábitos en tu rutina diaria. 1. Ahorra constantemente e invierte con prudencia. No hay una lista de hábitos que esté completa sin que alguien incluya algo de ahorros e inversiones. En ocasiones nos olvidamos de la necesidad de ahorrar para el futuro por estar tan concentrados viviendo el momento. Pero no solo se trata de ahorrar, también tienes que invertir inteligentemente el dinero que ahorres. Entre más atención le pongas a esto ahora, más éxito financiero tendrás en el futuro. También deberías asegurarte de tener por lo menos 6 meses de ingresos ahorrados para cualquier imprevisto que pueda surgir. 2. Ten un presupuesto y monitorea tus gastos. Benjamin Franklin dijo en una ocasión, pon atención a los gastos pequeños, porque una pequeña fuga puede hundir el barco entero. Es muy fácil ignorar los gastos pequeños, pero estos tienden a acumularse, sobre todo cuando nos salimos de presupuesto. Asegúrate de administrar todos tus gastos. Cuando hablamos de hábitos financieros sólidos, este es uno muy importante que te llevará al éxito financiero a futuro. El dinero que ahorres en gastos frívolos o inútiles puede ahorrarse para que lo inviertas después. No ignores el futuro por intentar aprovechar el presente. 3. Nunca dejes de aprender. Edúcate y aprende algo nuevo cada día. Comprométete con el aprendizaje y con mejorar tu vida, ya sea aprendiendo nuevas habilidades o mejorando las que ya tienes. Desde nuevos idiomas hasta lenguajes de programación, date tiempo todos los días para aprender algo. Ya sea que decidas aprender algo con un curso en línea, o a través de un audiolibro o leyendo un artículo, o viendo un tutorial en YouTube, e incluso a través de una TED Talk, la importancia de implementar este hábito es fundamental. Encuentra algo que valga la pena aprender y dedícale un poco de tiempo cada día. 4. Ordénalo todo. El desorden físico resulta en falta de atención. Es difícil concentrarnos en nuestros objetivos cuando nuestras vidas son un desorden. Date tiempo para ordenar tu casa y tu oficina y haz algo cada día para reforzar este hábito. Empieza por un cajón y organízalo, o una esquina de tu casa, o un simple gabinete en tu oficina. La importancia de este hábito fue resaltada por un estudio del Journal of Neuroscience titulado Interacciones de los mecanismos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la corteza visual humana, que dice que el hecho de tener múltiples estímulos presentes en el campo visual compite por la representación neuronal, suprimiendo mutuamente su actividad evocada a través de la corteza visual. En español, el desorden por sí mismo deriva en falta de concentración. 5. Levántate temprano. Mientras el mundo duerme, las primeras horas de la mañana son un momento de reflexión y productividad, permitiéndote concentrarte por completo en tus objetivos a largo plazo. Cualquier persona que realmente quiera tener éxito sabe que levantarse temprano es importante. Si no eres una persona madrugadora, haz cambios graduales en tu rutina para irte levantando cada vez más temprano. Empieza por poner tu alarma 15 minutos antes durante una semana, y la siguiente la pones otros 15 minutos antes, y sin darte cuenta, lograrás despertar hasta 2 horas antes de lo que estabas acostumbrado. 6. Sé generoso con tu tiempo y tu dinero. En nuestra búsqueda del éxito, es normal que nos olvidemos de los demás. Dejamos de contribuir con algo de valor para nuestros semejantes. Y esto no tiene que ver con donar dinero, sino con contribuir con tu tiempo, que es mucho más valioso que el dinero.
cambiando tu perspectiva de un estado de carencia a un estado de abundancia. Solemos pasar mucho tiempo de nuestra vida preocupados y ansiosos. Pero cuando pones en práctica el hábito de contribuir con los demás, puedes aliviar fácilmente tus preocupaciones personales e incluso tus problemas, dándote cuenta de la necesidad de ayudar a los otros. De hecho, la gente que más contribuye con los demás es la que termina siendo más exitosa. 7. Haz crecer tu red de contactos buscando a quien ayudar. En este mundo, no todo tiene que ver con lo que sabes. Para triunfar necesitamos a los demás y las personas que conozcas son extremadamente importantes. Pero hacer networking no solo se trata de soltar nombres, sino de encontrar formas de ayudar y agregar valor a la vida de otros. La gente mejor conectada en el mundo es la gente más exitosa. Pero no se enfocan simplemente en ellos, sino que buscan formas de ayudar a otros sin pensar en lo que pueden recibir a cambio. Así es como se dan las mejores relaciones en el mundo. 8. Enfrenta tus miedos. Pasamos demasiado tiempo inmersos en el miedo. Esos escenarios devastadores se presentan en nuestras mentes en cualquier momento. Estamos tan preocupados y nerviosos por el futuro, que olvidamos disfrutar el presente. El miedo está tan anclado en nuestra mente que limita nuestro progreso. Superar tus miedos es, posiblemente, uno de los hábitos más importantes que puedes desarrollar. Acostúmbrate a todos los días a hacer una cosa que te haga sentir incómodo. Habla con un desconocido. Haz un cumplido o cuéntale a alguien sobre las cosas que te hacen sentir incómodo. 9. Más vale actuar ahora que después. Empieza a actuar. Es un cliché que hemos escuchado en repetidas ocasiones, sin embargo, muchos de nosotros seguimos sin ponerlo en práctica. De hecho, hacemos lo contrario, procrastinamos. No hacemos las cosas por un montón de razones, lo que limita nuestro progreso y nuestra capacidad para lograr cualquiera de los objetivos que nos hemos puesto. La mejor forma de superar la procrastinación es usando la regla de los 15 minutos. Toma eso que has estado posponiendo y pon el cronómetro de tu celular a 15 minutos y luego dedícate durante esos 15 minutos a hacer esa tarea que tienes que hacer. ¿Por qué 15 minutos? Primero, porque rompe el ciclo de la inacción, y segundo, porque después de 15 minutos ya tienes el impulso suficiente para seguir y seguir sin parar. 10. Haz un plan y apégate a él. A lo largo de la historia, tener un plan ha sido fundamental para cualquier persona exitosa. Independientemente de lo que quieras de la vida, no solo vas a necesitar objetivos a largo plazo y estrategias diarias para lograrlo, sino que necesitas seguir un plan detallado que vas creando sobre la marcha. Sin un plan, es más fácil que fracasemos. Sin entender cómo vamos a llegar del punto A al punto B, el camino se dificulta. Pero cuando te apegas a un plan y registras tu progreso, haciendo ajustes cuando sea necesario, eventualmente lograrás tus objetivos. 11. Pensamientos positivos. Lo bueno atrae más cosas buenas. Cuando pensamos de forma negativa, enfocándonos demasiado en lo malo, atraemos cosas negativas a nuestra vida. Por el contrario, cuando pensamos positivo, atraemos lo positivo. Es difícil ser optimistas todo el tiempo y por lo general, nuestra naturaleza tiende a esperar escenarios negativos. Sin embargo, el pensamiento positivo es uno de los caminos más seguros hacia el éxito. Ignora a la gente que te dice que no se puede y a la que duda de tu capacidad, y lucha por las cosas que amas con optimismo. Todo se reduce al impulso. Piensa positivo durante suficiente tiempo y verás que las cosas buenas empiezan a pasar. 12. Date tiempo para ti. Uno de los hábitos que menos tenemos en nuestras vidas es el de disfrutar tiempo de descanso o tiempo para nosotros. Todos los días, haz algo que ames hacer, no importa lo pequeño que sea. No todo tiene que ver con logros y éxitos. Si haces una pequeña cosa que ames, estarás instalando un sentido de paz mental que te ayudará. Ya sea que escuches tu música favorita a todo volumen, o camines por el parque, o manejes por una calle que te gusta, o veas una película o cualquier otra cosa que te guste, solo asegúrate de tener un momento del día para ti, todos los días. 13. Lee.
Ya sea que leas el periódico, las noticias de economía, una novela, un libro de autoayuda o lo que quieras. Pero encuentra tiempo para hacerlo. Leer es un hábito importante en la vida y no deberías quedarte solo con audiolibros o películas. Leer, de la forma tradicional, es excelente. Leer te ayuda a descubrir nuevos mundos, ideas o formas de hacer las cosas que no se te hubieran ocurrido de otra forma, además de ser una gran manera de educarte y entretenerte en cualquier momento. 14. Valora el sueño. Aunque levantarte temprano es importante, también es fundamental dormir suficiente. Encontrar ese delicado balance puede ser complicado, sobre todo si tienes hijos o tienes dos trabajos o cualquier otra obligación. Sin embargo, si te preocupa lo suficiente tu bienestar y tu éxito a futuro, dedicarás por lo menos 6 horas a dormir de manera ininterrumpida. Si te cuesta trabajo quedarte dormido, asegúrate de no consumir café o alcohol antes de irte a la cama. Y si fumas o consumes demasiada azúcar o cualquier otro tipo de toxinas durante el día, será más difícil dormir a una hora prudente. Elimina esas toxinas de tu rutina para que puedas dormir lo que tu cuerpo necesita. 15. Lleva un diario. Escribir tus pensamientos es una gran forma de reflexionar sobre quién eres y lo que has estado haciendo en tu vida. El tiempo pasa tan rápido que solemos olvidar los detalles de lo que hicimos hace un par de meses. Pero recordar esos detalles le da claridad y propósito a nuestras vidas, recordándonos las lecciones y alegrías que hemos tenido. Hazte el hábito de escribir diariamente tus pensamientos y documentar tus experiencias. Intercálalos con tus objetivos, esperanzas y sueños, escribiendo cómo ves tu vida en un futuro, y luego regresa a leer lo que has escrito para recordar ese sentimiento. Este es un gran método de autorreflexión y una forma poderosa de motivarte e inspirarte para seguir avanzando. ¿Cómo empezar? ¿Cuántos de estos hábitos ya están en tu vida? ¿Hay malos hábitos que puedan estarte limitando? Los malos hábitos pueden interponerse en el camino de nuestro progreso y cambiarlos no es nada fácil. Sin embargo, todo es cuestión de impulso. Todo se resume a unos cuantos pasos que pueden ir incrementando día con día para ayudarte a construir el repertorio de hábitos que te hagan lograr lo que tu corazón desea. Los hábitos antes mencionados son algunos de los mejores hábitos que se pueden tener en la vida. ¿Con cuántos estás dispuesto a comprometerte?